Básicamente estamos hablando de que son las primeras elecciones presidenciales en prácticamente más de una década con un mínimo viable, ¿no? Nadie dice que ha habido todas las condiciones necesarias para garantizar un proceso idóneo. Sin embargo, se han dado ciertas condiciones que permiten viabilizar que haya un proceso legítimo. Vamos a conversar con nuestra invitada, Nancy Arellano, vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, que está conectada aquí en Radio Exitosa. Muy buenos días. Muy buenos días, Katiuska. Agradecer antes que nada el espacio. Muchas gracias, buenos días. ¿Cuál es la diferencia, la importancia de las elecciones que se van a realizar el día domingo a diferencia de otras que ya se han realizado? Bueno, básicamente estamos hablando de que son las primeras elecciones presidenciales en prácticamente más de una década con un mínimo viable, ¿no? Nadie dice que ha habido todas las condiciones necesarias para garantizar un proceso idóneo. Sin embargo, se han dado ciertas condiciones que permiten viabilizar que haya un proceso legítimo, lo cual es fundamental para poder recobrar la confianza en el país y, por supuesto, canalizar todas las demandas sociales que están pendientes de respuesta a nivel nacional y que justamente han sido parte de los grandes motivadores de la emigración masiva de venezolanos en la región. De hecho, son tan importantes estas elecciones que hay incluso encuestas que señalan que 7.5 millones de venezolanos, más del 20%, estarían dispuestos a irse del país si continúa el poder en manos de Nicolás Maduro. Y esa razón es porque, bueno, como ya sabemos, la crisis económica, social, política y más aún la violación de derechos humanos que está siendo calificada en segunda fase de investigación por la Corte Penal Internacional, que además es un hecho inédito en toda Latinoamérica. Venezuela es el único país que ha llegado a segunda fase de investigación ante la Corte Penal Internacional. Son motivadores, insisto, de que personas salgan del territorio buscando protección internacional. En este sentido, esta elección pues es determinante para poder recobrar pues la esperanza del pueblo venezolano y, por supuesto, que esto permita que las personas puedan recuperar sus proyectos de vida y que el país finalmente pueda volver al concurso de la comunidad internacional, dejando en claro no solamente la legitimidad de origen de sus autoridades, sino claridad en un proyecto país de valores compartidos. Y si hablamos de esperanza, se ha podido conocer cómo miles de venezolanos han regresado nuevamente a su país de origen, a su terruño, para poder participar en estas elecciones buscando un cambio. Frente a eso, ¿se tienen las condiciones para poder asegurar de que el oficialismo no va a cometer un acto de corrupción para evitar que el candidato o contendor, que es Edmundo González Urrutia, pueda ganar? Mira, lo que sabemos ahorita es que primero hay testigos en casi el 100% de las mesas. Segundo, lo cual de por sí daría fe del acto electoral. Segundo, recordemos que ha habido bulos, desinformaciones sobre, por ejemplo, el sistema de votación. Venezuela tiene un sistema de votación electrónico, pero este sistema de votación electrónico arroja una papeleta donde se refleja el voto y esto se deposita en una urna. Una urna que pasa después por un proceso de conteo y donde se van además a un cuaderno de incidencias, por lo cual las personas pueden validar que lo que está emitiendo la máquina en efecto es la voluntad de su votación. Lo que se está buscando en este momento básicamente es que se respete la voluntad popular. No se trata de un tema de preferencias partidarias, sino que se trata finalmente es de garantizar la probidad del proceso. En este sentido, por un lado, lo que comentaba de los testigos, por otro lado, es importante la veeduría social, la veeduría ciudadana que está acaeciendo no solamente dentro del territorio nacional, sino también los venezolanos en el exterior, de los cuales más del 98% no han podido estar habilitados para ejercer el derecho al voto, lo cual es una vulneración de un derecho fundamental, constitucional, del ejercicio del voto en el exterior. Estamos abocados a hacerle el seguimiento al proceso y, por supuesto, a difundir, a hacer llegar a los medios de comunicación las incidencias. Por ejemplo, esta mañana, lejos de cumplir con el reglamento electoral y abrir
el acto a las 8 de la mañana para la preparación de las mesas, se pudo instalar finalmente alrededor de las 9:50, entrar, ni siquiera instalar, entrar, para empezar la instalación de las mesas en la embajada en Lima, y estamos hablando de que en el Perú, habiendo más o menos 600.000 personas habilitadas para ejercicio del derecho al voto, solamente van a poder hacerlo 559 personas, 659 personas, lo que te da una muestra de la exclusión que ha habido en este proceso en el exterior. Sin embargo, como te digo, la mayoría de las personas están abocadas a hacer seguimiento. Ha habido una cobertura mediática muy interesante. Ahí el cuarto poder, el poder de los medios de comunicación, es fundamental para garantizar, insisto, la salubridad del proceso. En este momento, además, en Panamá se encuentran reunidos ya varios de los miembros de la misión de IDEA, bueno, todos los miembros de la misión de IDEA Internacional para Observación Electoral. Estamos hablando de los expresidentes Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Mireya Moscoso de Panamá, Vicente Fox de México y la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de Colombia, quienes están partiendo desde Panamá hacia Caracas y que, bueno, ellos mismos señalan que el objetivo es acompañar en Venezuela, respetar la voluntad legítima del pueblo venezolano en su lucha para alcanzarla en paz y a través del voto. Yo creo que allí, insisto, la comunidad internacional, los medios de comunicación y por supuesto las tecnologías que nos permiten estar comunicados van a ser muy importantes en garantizar, insisto, o en completar las garantías para un proceso que resulte legítimo y cuyos resultados además sean reconocidos por todas las partes. Eso es fundamental. Eso es lo más importante. Se ha realizado el cierre de campañas de ambos candidatos del oficialismo, encabezado por el señor Maduro y, por supuesto, el candidato contendor, el señor González Urrutia. ¿Podríamos condensar cuáles son sus principales promesas de gobierno? Bueno, sabemos cuál es el destino si gana el señor Nicolás Maduro. Mira, lo interesante de la candidatura de la oposición, hablando objetivamente si lo observamos sin pasiones, es que la candidatura actual de la oposición es una candidatura 100% de concertación. ¿Por qué? Porque el señor Edmundo González Urrutia es un ex diplomático venezolano que no ha representado en ningún momento un rol político partidario, sino que es una figura, digamos, neutral, que ha buscado todo el tiempo conciliar propuestas y servir en el espacio del diálogo político y de la concertación de fuerzas para el respeto del Estado de Derecho, de la Constitución, de el ejercicio, digamos, de la función pública en los términos establecidos por nuestras normativas y leyes. En este sentido, estamos hablando de un personaje mesurado que ha logrado, por un lado, canalizar las fuerzas que venían legitimadas por María Corina Machado a través de un proceso de elecciones internas, de elecciones primarias, que se celebró dentro de la oposición, de una parte de la oposición democrática, y por otro lado, a los partidos políticos de viejo y nuevo cuño, e incluso a parte del chavismo disidente, del chavismo no madurista, que está en este momento, digamos, todos aglutinados en una sola fuerza para buscar la gran promesa, que es básicamente retomar la senda institucional, democrática dentro del país, garantizar un diálogo donde las partes sean respetadas como interlocutores válidos y donde además se elimine, ¿no?, o se erradique de esa visión suma cero, esa visión polarizante, esa visión amigo-enemigo, que lamentablemente se ha desatado en la mayoría de las narrativas electorales dentro del país. De hecho, cuando hemos visto recientemente declaraciones que se habló de un tema de baño de sangre, etcétera, por parte de la candidatura de Maduro, justamente te da la idea de ese discurso polarizante. No se trata de evitar la destrucción, se trata de generar el espacio de construcción. Esa es la gran promesa, insisto, de Edmundo González Urrutia, y allí es donde pues todo el mundo coincide en unos espacios mínimos de garantías de que el Estado va a cumplir con su función y de que las personas en gobierno van a velar
por el cumplimiento de los fines del Estado y que se va a retomar la sana tensión democrática. Es decir, nadie está hablando de que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero sí tenemos que poder llegar a acuerdos y cumplirlos y entender que la alternancia en el poder, que hay que saber ganar y perder y que hay que saber además garantizar que los espacios de construcción institucional no pueden estar sometidos a las discreciones de la persona de turno. Muy bien, muchas gracias a nuestra invitada Nancy Arellano, vicepresidenta de la Coalición por Venezuela. 11:48 de la mañana, estaremos expectantes de lo que ocurra en Venezuela y por supuesto aquí en territorio nacional referente a esas elecciones tan importantes.